Señoras y señores, muy buenos días, amable teleaudiencia de Migrados Televisión que se emite desde Bilbao, Euskal Herria. Con la realización de diversa comunicación le damos la bienvenida a Panorama. Yo soy Eliezer Jiménez Julio, saludándoles desde Ginebra, Suiza. Agradecemos a Amaya el apoyo técnico en los estudios centrales en Bilbao. Nuestro programa de hoy, Colombia, la derecha apuesta por desestabilizar el gobierno y dañar al pueblo. Para analizar esta situación tenemos como invitado a Carlos Alfonso Victoria Mena. Él está en Pereira, capital del departamento de Risaralda, allá en este país suramericano. El profesor Carlos Alfonso Victoria Mena es licenciado en Español y Audiovisuales, graduado en Gobierno y Políticas Públicas de la Universidad de los Andes, magíster en Historia, periodista y docente universitario. Profesor, muy buenos días en Colombia, buenas tardes aquí, gusto en saludarlo. Muchas gracias, Eliezer, y pues muy agradecido por su invitación. Gracias. Profesor, se cumplen prácticamente 10 meses del gobierno del Pacto Histórico en cabeza de Gustavo Petro como presidente y Francia Márquez como vicepresidenta. ¿Podemos afirmar con certeza que en Colombia la derecha está apostando por desestabilizar el gobierno y perjudicar, es decir, dañar al pueblo? Claro que sí, me parece muy pertinente su tesis. Yo diría, y quiero puntualizarlo, no se trata de cualquier derecha, es una derecha histórica, una derecha que está ligada a intereses muy poderosos y sobre todo una derecha que tiene representación política a través de un bipartidismo anacrónico, pero que sigue siendo muy vigente gracias a redes de poder, entre ellas las redes clientelistas, y en las últimas décadas utilizando bueno, y compaginándose con un poder que es el poder mediático corporativo que casi que hace las veces de partido político de oposición, con narrativas que lo que hacen es confundir, manipular y yo diría que también sabotear las intenciones de un gobierno que lo que ha buscado justamente es poner en vigencia la esencia de la Constitución de 1991. Es un gobierno que tiene dos características. Es un gobierno reformista, pero al mismo tiempo encarna los ideales del progresismo contemporáneo a partir fundamentalmente de hacer posible los derechos fundamentales. Entre ellos uno que es clave por las razones que ha vivido, bueno, y las circunstancias que ha vivido nuestro país, que es el derecho a la vida, el derecho a la vida digna. Entonces, digamos, bajo ese clima, es también pertinente recordar la primera locución el 19 de junio del año pasado, cuando el presidente invitó a una transición tranquila en democracia, ¿sí? En democracia, y sobre todo llamando en ese momento a una reconciliación nacional. No obstante, digamos, toda esa apertura, todo ese clima político que el presidente Petro ha pretendido impulsar y crear, pues hoy vemos que esa, digamos, esas derechas históricas están haciendo todo lo posible para sabotear, diría yo, sabotear esa intención tanto reformista como progresista en esencia de este gobierno, Eliezer. Es decir, estamos hablando de una derecha egoísta, avara, mentirosa, corrupta, violenta. Se ha valido para esa narrativa de medios que aún tienen algún alcance importante, entre ellos las radios o cadenas convencionales, las cadenas de televisión, digamos, de esos conglomerados, lo que representa en el fondo con sus narrativas son intereses oligárquicos, son intereses que obviamente
tiene en sus manos incrustadas, por ejemplo, en sectores muy importantes como la salud, ¿sí? Eh, que no obstante funcionar, entre comillas, con recursos públicos, eh, no, digamos, no están dejando o no dejan o no permiten que reformas como la salud, por ejemplo, puedan puedan lograr un objetivo de hacer posible que la salud se convierta realmente en lo que debe ser, en un derecho y no una mercancía. Lo digo porque así ha sido el trámite en el Congreso de la República, pero también, digamos, en esas mesas y en esos escenarios mediáticos que, no obstante, digamos, su incidencia, pues confunde y manipula a la sociedad, sobre todo a los sectores subalternos de la sociedad. Y ahí Profesor, diría yo que Eliezer, también hay que decirlo crítica y autocríticamente, ahí le ha faltado un poco al gobierno como mucha más sagacidad, como, digamos, mucha más eh, poner en marcha una estrategia no solamente de comunicación, sino de pedagogía que contrarreste, digamos, esa narrativa que confunde y manipula digamos, los objetivos de reformas como esta. precisamente en ese punto era mi interrogante o es mi interrogante. Sabemos que la derecha está haciendo su papel, su juego, su estrategia, su táctica, que es sabotear. Usted lo ha explicado muy bien. Errores, descuidos, situaciones naive, como decimos, infantiles, que se están cometiendo errores. ¿Qué podemos decir en ese aspecto también para corregir desde lo autocrítico, como usted lo señala? Sí, es un tanto complejo porque hemos considerado que en esta transición, los sectores alternativos o sectores democráticos encarnados en el pacto histórico, eh, hacen parte del gobierno, más, se lo he escuchado a varios ministros, no tienen el poder, ¿sí? Y cuando se refiere al tema del poder, en el caso colombiano tiene que ver, por ejemplo, con la gran influencia que tiene, digamos, los poderes fácticos, entre ellos poderes ligados, por ejemplo, a la estructura de la tenencia de la tierra, que sigue teniendo una incidencia muy fuerte, casi que como que todavía estuviéramos digamos, en un periodo semifeudal. Y la forma también como se han construido las instituciones. A nivel regional es muy fuerte la incidencia de clanes políticos, de mafias políticas y de redes de poder ligadas a economías ilícitas. Y ahí creo que todavía, y vamos a ver qué vaya a pasar en las elecciones regionales de octubre próximo. Ahí yo veo no sé si una especie de desarticulación entre ese movimiento social, empezando por los jóvenes, ¿sí? Que son los que catapultan a Petro y Francia al gobierno, y, digamos, las estructuras de poder del gobierno como tal, es decir, a través de sus programas, a través de sus proyectos. Creo que digamos, un momento estelar de este gobierno fueron los diálogos regionales vinculantes. Ahí se produjo, digamos como una primavera democrática precedida por un diálogo social que movilizó después de las urnas la participación política de organizaciones y sectores de la sociedad, el campesinado, la juventud, las mujeres,
los pequeños empresarios, los indígenas, que han sido un soporte el movimiento indígena, un soporte vital de este gobierno. Pero pasado por razones constitucionales, los diálogos a un plan nacional de desarrollo y luego su debate y aprobación en el Congreso de la República, ahí quedó como en qué va a pasar luego, o sea, como en puntos suspensivos. Digamos, esa movilización ciudadana en torno a esos diálogos regionales vinculantes fue importante, pero ahí, digamos, quedó como algo que permitiese posteriormente cómo articular toda esa reflexión y participación de la sociedad en torno a las metas y propósitos eh, e invitaciones, por supuesto, del presidente. Ese es un aspecto que tendrá que superarse para darle contenido, entre otras cosas, a la idea muy plausible de un gobierno popular a través de un poder popular. Creo que sobre eso hay todavía un camino por transitar. Ese es un aspecto. Y el otro aspecto, para contrarrestar todo ese saoteo del que nos estamos ocupando hoy, a través de los cuales digamos, los sectores de ultraderecha y derecha y los neofascismos, porque también hay que decirlo así, en un contexto de, de ilegalidad, de violencias, etcétera, etcétera, tiene que ver con una estrategia de comunicación que se apoye, por ejemplo, en toda la comunicación alternativa, o sea, en la comunicación popular. Creo que allí todavía hace falta un camino por recorrer, se están dando pasos muy importantes, pero creo que aún falta mucho más empoderamiento entre esas bases que son las que le dan el triunfo a Petro y Francia y la actual, digamos, marcha del gobierno. Ahí diría como dos aspectos para tener en cuenta. Profesor, uno en el exterior se sorprende y la sociedad en el exterior, aquí en Europa, se sorprende que Mancuso ha confesado y ha delatado nombres, instituciones, agrupaciones del Estado inmiscuidas con masacres, corrupción, asesinatos, etcétera. Todo un mundo de sangre, violencia y corrupción. Las masacres continúan hoy día en Colombia, los asesinatos de líderes sociales desmovilizados de las antiguas guerrillas de las FARC. El proceso que llaman la paz total está en un hilo. Es decir, ¿qué es lo que está pasando en ese aspecto? ¿Por qué la sociedad colombiana está tan insensible cuando de pronto en un país otro cualquiera dijera la sociedad está en la calle exigiendo justicia? Vemos y observamos actuaciones del fiscal general de la Nación también bastante comprometidos en ese aspecto de buscar la verdad, la justicia, de aceptar que se necesita buscar y condenar a los autores de esas masacres, de esos asesinatos. Hay como una especie de permeación de la justicia por parte de las mafias. Bueno, digamos, es un mosaico de problemas que tú planteas, pero en el caso, por ejemplo, de Salvatore Mancuso, mm, sí preocupa un poco, digamos, como la insensibilidad, como, no sé, como una desafección de la sociedad frente a su relato y la relativización que ha hecho, bueno, sí, también los medios de comunicación diciendo que no, que es que eso ya se sabía, el tal sí sabía. Por eso hace muy pocas horas el presidente dijo, se acabó el jueguito y lo que hay que hacer aquí es que intervenga la Corte Penal Internacional eh, para que, para que no quede la impunidad, porque un poco lo que también están
lo que se está sintiendo es que esa anomia social que ha perdurado por décadas en Colombia se ve reflejada en el que, bueno, no va a pasar nada. Un poco lo que uno escucha en las calles. Lo otro tiene que ver con, digamos, lo que estamos diciendo, una tensión entre esos sectores de ultraderecha y derecha que sabotean y que no quieren que esta oportunidad de oro brille con luz propia, esta oportunidad que el pueblo le ha dado al presidente, pues también hace parte, digamos, de ese relato del cual hemos venido conversando en el día de hoy. Y es que hay actuaciones de actores muy importantes dentro del engranaje institucional que hacen incluso también a veces como de opositores. Eh, yo creo que la apuesta del gobierno en torno a la paz total es una apuesta muy audaz. Es una apuesta que increíblemente tiene el consenso y tiene el apoyo y tiene el favor internacional, pero internamente vemos que paradójicamente ahí, no digamos, no hay una credibilidad, ¿cierto?, en torno a esos, digamos, esos propósitos. Y es entendible porque de aquí hacia atrás, con tantos acuerdos que se han hecho, muchos y mesas en los últimos 30, 40 años, pues podríamos decir que casi que todos han fracasado, ¿sí? Incluso, como tú dices, en vilo, los acuerdos de La Habana. Porque fíjate que allí hay un tema fundamental que hay que recuperar en la conversación. Este gobierno se propuso hacer posible desarrollar en la práctica, como lo manda la Constitución, porque así está, los acuerdos de La Habana. Y un aspecto de esos tiene que ver con la reforma rural integral, ¿no? La reforma, el tema de la tierra. Y aquí tengo un periódico del fin de semana que tituló El gobierno solo ha cumplido, no, perdón, el gobierno solo ha comprado 161 predios, equivalentes a 12.093 hectáreas. Es digamos, es un indicador muy, muy pírrico frente a una meta de 3 millones de hectáreas que se deberían comprar. Esos son los acuerdos de La Habana. Entonces, fíjate que no es fácil por temas burocráticos, operativos, también por la voluntad de las partes. Y ahí hay un actor muy importante que tiene que ver, por ejemplo, con Fedegan, a través de sus líderes, ¿no? Que en un momento determinado anunció pues que sí, que ellos ponían a disposición sus tierras, las ponían en venta, pero digamos la eficacia de esa política todavía no da frutos como se quisiera. Entonces, para redondear tu inquietud, la, digamos, las mesas de conversación con grupos armados, el tema de una reforma agraria que va a paso lento, eh, unas reformas que siguen siendo eh, boicoteadas, ¿cierto? Por esa derecha que tú llamas y que consideramos, o que yo considero no es nueva, es la derecha histórica que no ha permitido que en Colombia justamente haya paz. Yo diría que es así en tanto se trunquen los derechos y anhelos y aspiraciones de las mayorías, Eliezer. Es que el negocio es la guerra. La paz no es negocio para muchos sectores, Ujú. lo que yo le llamo los perros de la guerra, profesor. Claro, nos acostumbramos tristemente a vivir en medio de la guerra y esa costumbre pues ha dejado secuelas como esta, como que ¿para qué nos ilusionamos por la paz? Sin embargo,
ya en los próximos 3 años, yo estoy convencido, y ese es el anhelo, que sí va a ser posible por cualquier vía de las que están consideradas que se pueda concretar, que se pueda concretar esa paz total y no las planes parciales, las paces o la paz parcial, ¿cierto? O recortada o truncada como ha ocurrido en el pasado. Pero lograr eso tiene que ver también con hacer posible que esta reforma, las 3 reformas, marchen, ¿no? La reforma laboral, la reforma pensional, la reforma a la salud. Eso crea las bases justamente para hacer posible que las banderas de de la justicia social puedan salir avantes. Entonces, digamos, en tanto eso marche junto con la reforma agraria integral, creo que ahí habría grandes posibilidades para para que cese la violencia y sobre todo una violencia que cobra víctimas, como tú lo decías, todos los días en cabeza de líderes y lideresas sociales. Profesor, en octubre, elecciones regionales. Es conocido no solamente en Colombia, sino en el exterior, las mafias regionales, los capos, los intereses claniles en cada una de las regiones de los departamentos, unos más fuertes que en otros, en el Caribe, en los Santanderes, en Antioquia, etcétera, etcétera. ¿Qué va a pasar con el tema del pacto histórico en las regiones? Observamos que hay unas disputas de camaleones, de personajes que vienen de la política tradicional y se han quitado esa ropa de politiquero tradicional y hoy quieren ponerse la camiseta del pacto histórico para seguir en las mismas, engañando a la gente. ¿Cómo ve usted esa situación? Así como tú la ves, así como tú la ves. Desgraciadamente, y se lo digo porque he estado un poco involucrado, digamos, en todo este debate, eh, es muy preocupante porque, digamos, también hay un reacomodo político de la derecha a nivel regional y a nivel local en todo el país. Yo me temo que en estas elecciones de octubre, pues se va a diluir un tanto digamos, ese formato inicial del pacto histórico. De a poco, digamos, eso que tú llamas los camaleones o los colados, que también llaman hoy en algunas redes sociales, se transfigura, ¿sí? Y se viste de alternativo. Incluso tienen el descaro de autoproclamarse progresistas, pero cuando uno mira su trayectoria, su vinculación a los procesos territoriales de movilización, de luchas, en cualquier plano, ve que no, que simplemente llegan, ¿cierto? Eh, cooptan o se infiltran o logran a través de muchos mecanismos, eh, incluso hasta suplantar y generar, digamos, una discursividad que los acerque a, a las banderas o ideales políticos del gobierno y me temo que seguramente pues algunos y algunas van a caer en ese engaño, ¿sí? Y hoy la lucha eh, en las regiones, en los territorios, es justamente develar, ¿cierto? Develar un poco, digamos, esa estrategia de esos clanes, de esas mafias, ¿sí? Que no les importa incluso arroparse con las banderas del progresismo. Es un tanto complejo explicarlo en el exterior, pero me parece que eso ha venido generando un gran desgaste y finalmente ha venido debilitando la esencia del pacto y de muchas de las organizaciones del pacto, enfrascándolas en una discusión que,
que seguramente no va a llevar a muchas, no va a llegar a ningún lado, porque pues también digamos a nivel local hay muchos intereses, intereses que tienen que ver fundamentalmente con perpetuar ese modelo de captura de las instituciones para obtener rentas públicas. Digamos, ese es un poco también lo que está en juego por parte de esas derechas regionales que están, digamos, mezcladas o vinculadas a procesos poco éticos. Entonces ahí es donde yo diría la juventud, los intelectuales, los líderes auténticos tienen una tarea importante y una batalla importante que librar de aquí a octubre. Profesor, para ir cerrando nuestro programa por razones de tiempo, yo le hago una pregunta o dos preguntas. ¿Qué hacer, qué proponer ante la situación de la política nacional respecto a enderezar, corregir y seguir en la batalla porque se logre ese cambio, esa transición hacia la paz total, se logren las reformas que favorezcan al pueblo, que no lo dañen como lo está buscando la derecha a nivel nacional? ¿Y qué hacer en la parte de la política regional para evitar que esos camaleones, Mm. esos oportunistas lleguen a los sectores de poder o de gobiernos regionales y sigan en las mismas? Yo estoy de acuerdo con el llamado que hace el presidente. Lo acaba de hacer en dos escenarios muy importantes con los jóvenes y luego en San Andrés, de movilizar y de convocar y hacer posible que la gente siga movilizando, no solamente en las redes sociales, sino también en los espacios públicos, en las calles. Pero yo diría que hace falta una mayor articulación, ¿sí? De esas esferas de gobierno con las esferas populares. Debe haber una articulación, debe haber una mayor comunicación. Y, y ahí hay un reto, digamos, hay una tarea importante que, que está pendiente. Si esa articulación tiene que ver con la ejecución del Plan Nacional de Desarrollo a través de operadores sociales, de organizaciones sociales, digamos, de toda esa base social y popular en la que se sustenta este gobierno. Lo que acaba de pasar en Bogotá, en la cumbre minera, me parece que es un paso en esa dirección, ¿no? De hacer posible un nuevo código minero que represente realmente los intereses de ese sector tan golpeado, sobre todo de la minería tradicional, artesanal. Lo segundo tiene que ver, digamos, con una autodepuración, con, digamos, una mayor preponderancia de las direcciones políticas a nivel nacional, legítimas, de los partidos que hacen parte del pacto histórico, para que, como digo yo, se pueda blindar, ¿cierto? Y se pueda depurar y digamos, esa interferencia que ya no solamente es politiquera, sino que tiene no sé qué intereses, yo diría que eh, pueden ser los mismos intereses a través de otros mecanismos de, de esa derecha histórica a la que hemos hablado y que se reacomoda, como también se reacomoda el capital, como se reacomoda incluso espacialmente el capital. Entonces, el control social y político que la derecha a través de cualquier máscara quiere seguir perpetuando tiene que ser interpelada. Interpelada en el debate público, interpelada a través de redes e impugnada a través del debate político. Y creo que es ahí donde tienen que florecer acuerdos y que puedan reverdecer esa esencia aún válida del pacto histórico y que se Se podría materialice. pensar, profesor, disculpe, se podría pensar que se necesita que el gobierno empiece a poner el pie en el acelerador. Y también en la orilla, es decir, no perder el rumbo porque, digamos, son muchos frentes. Es que también hay que verlo así. Son muchos frentes, son como muchos focos de incendios, ¿sí? Que se ven el día a día y que son amplificados de una manera asombrosa
descarada por medios de comunicación, ¿cierto? Que ya los hemos planteado acá. Entonces creo que aquí tiene que haber mucha sensatez, tiene que haber, digamos, mucha coherencia entre el centro y las periferias. Tiene que haber, digamos, también como una autocrítica muy fuerte al interior de digamos, de quienes están al frente del proceso político a nivel nacional. Y yo insisto, tiene que haber mayor comunicación y articulación del centro con las periferias, para que, digamos, no ocurra lo que ocurrió en Chile y lo que es y con todas las diferencias que tengamos y especificidades, lo que acaba de ocurrir en España. Es decir, yo no quisiera que en octubre esta derecha, a través de todas sus variantes, a través de todos sus tentáculos, ganase las elecciones regionales, porque eso, pues, le crearía, a mi modo de ver, humildemente un problema de gobernabilidad mayor al gobierno nacional. Bueno, ahí está el análisis que ha hecho el profesor Carlos Alfonso Victoria Mena desde Pereira, capital del departamento del Risaralda, allá en Colombia. Profesor Carlos Alfonso Victoria, agradecerle altamente su tiempo. Discúlpenos que lo hayamos hecho madrugar, Muchas gracias. pero es necesario tener también informado a nuestra teleaudiencia internacional de lo que ocurre en el país. Muchas gracias, Eliezer, y espero que me vuelva a invitar. Hace años no me invitaba. Con mucho placer, profesor. Sencillamente que hay tantos temas que nos toca tocar en el aspecto de la geopolítica mundial. Profesor Carlos Alfonso Victoria Mena, licenciado en Español y Audiovisuales, graduado en Gobierno y Políticas Públicas de la Universidad de los Andes en Colombia, magíster en Historia, periodista, docente universitario, también político y activista ambiental. Agradecemos a Maya en los estudios centrales en Bilbao. Muchas gracias por su apoyo técnico. Muchas Este gracias. programa fue realizado por Diversa Comunicación y emitido por Emigrados Televisión desde Bilbao, Euskal Herria. Yo soy Eliezer Jiménez Julio, desde Ginebra, Suiza. A ustedes, amable teleaudiencia, agradecerles por su atención. Tengan ustedes feliz resto de día. Muchas gracias.